Buenos días de nuevo, estudiantes, estimados estudiantes. Continuamos con el segundo video de la programación en capas. Nos quedamos en la estructuración de los tres proyectos: la capa presentación, la capa lógica de negocios y la capa de datos. En este caso, en este video, vamos a dedicarnos a trabajar en lo que es la capa de datos, donde vamos a construir nuestra clase que se va a conectar al servidor del SQL Server. Su única función va a ser esa: conectarse al servidor de base de datos, y le va a pasar los datos a las demás clases que se van a encargar de manejar lo que es los productos, los clientes, las facturas, las unidades, etcétera, ¿verdad? Vamos a empezar a construir lo que es la clase conexión. Por lo tanto, vamos a cambiarle el nombre a esta. Le damos un botón derecho, le vamos a dar cambiar nombre y lo vamos a llamar conexión, para tener un nombre representativo de lo que es la conexión. Si nos fijamos acá, ya la clase conexión está construido, ¿verdad? Dentro del namespace datos. Ok, si se fijan acá, estos using ya él nos los agrega solo. Los using vienen a ser lo que nosotros usábamos en C++, como son los include, ¿verdad? O sea, utilizar librerías externas. Estas librerías se encuentran dentro de lo que es el framework de Microsoft, ¿verdad? Este framework es utilizado incluso en otros lenguajes, no necesariamente es exclusivo para C#. Este framework es un framework común que puede utilizar en el Visual Basic.net. Estas son librerías que son comunes para todos los lenguajes. En C++, en Visual C++, del Visual Studio, todo eso son varios lenguajes que utilizan un mismo framework, ¿verdad? Esa es una de las herramientas poderosas que tiene Microsoft. Ok, vamos a empezar a construir nuestra clase de conexión. ¿Qué va a necesitar o qué va a hacer esta clase? Como les dije antes, conectarse, ¿verdad?, al servidor. Y como en este caso es un servidor SQL Server, necesitamos las librerías que utiliza SQL Server para conectarse al servidor. Por ejemplo, vamos a darle using, vamos a decirle system. Dentro de system le damos punto y encontramos el primero que vamos a utilizar va a ser data. Ese es fundamental. Sin este no podemos traer los datos del servidor y utilizarlos, ¿verdad? Y el otro que vamos a utilizar, vamos a usar dos librerías: using system.data, y dentro de data le damos punto. Vamos a encontrar aquí algo que dice SQL Client o cliente. Aquí estas son las librerías necesarias para poder conectarnos. Dentro de estas librerías encontramos una serie de clases también que son necesarias, que poco a poco las vamos a ir viendo. Con esos dos ya podemos comenzar a construir nuestra clase, ¿verdad? Entonces vamos a definir ahorita algunas variables. ¿Qué variables van a ser las que vamos a definir? Vamos a definir la variable servidor, que va a ser donde vamos a poner el nombre del servidor al cual nos estamos conectando, porque para cada usuario quizá el nombre del servidor sea distinto. Por lo general, cuando uno instala el servidor de base de datos de SQL Server, lo que sucede es que le pone el nombre de la máquina, y el nombre de la máquina mía va a ser distinto al nombre de la máquina de ustedes. Y en este caso específico, yo tengo instalada la versión Express. Por lo tanto, le pone el nombre de la máquina pleca SQL Express. En ustedes podría ser distinto, ¿verdad? Bueno, va a ser distinto. Entonces vamos a decirle que es una variable privada. Ok, veamos algo. Le vamos a poner static. Static viene a ser como cuando usamos nosotros no una variable, sino más bien una constante. O sea, es algo que no vamos a poder cambiar en el transcurso del programa. Entonces, porque el servidor no va a poder ser cambiado el nombre ya en tiempo de ejecución. Por lo tanto, vamos a ponerle static.
y va a ser de tipo string porque es una cadena de texto. ¿Cómo se va a llamar la variable? Vamos a ponerle servidor. Servidor. ¿Qué nombre va a tener? Vamos a ponerle, en mi caso, mi máquina se llama MaViHN y vamos a ponerle contrapleca SQL Express, porque esa versión es la que yo tengo instalada en mi máquina, la versión SQL Express. De ahí que vamos a necesitar, vamos a ponerle static también el string, y vamos a ponerle base. Yo utilizo, a veces me gusta utilizar la nomenclatura camello. Si se fijan, cada palabra puede inicializar en mayúscula o en minúscula, y la siguiente palabra, la primera, inicializa en mayúscula. Es de un estándar de Microsoft también y de otras organizaciones para la definición de variables. Hay varios estándares para esto. Vamos a llamar a la base de datos porque, si se fijan, la base de datos que tenemos se llama facturación. Por lo tanto, tiene que tener el mismo nombre, facturación. Podemos definir usuario y password, pero en este caso, como estoy utilizando la seguridad de Windows, no es necesario escribirla. Si ustedes están utilizando la seguridad de SQL Server, la parte de, van a necesitar poner el usuario y la clave. En este caso yo no lo voy a poner porque no la estoy usando. La segunda, vamos a definir otra variable que se va a llamar siempre string. Vamos a ponerle cadena conexión. Esta es fundamental porque es la que nos crea la conexión de entre el lenguaje de programación, en este caso C#, con la base de datos de SQL Server. El primer parámetro es data source. Igual, aquí fíjense que bien pude haberlo puesto de un solo data source y haber puesto esto acá. Haberlo puesto de esta manera. Y ahí poner punto y coma. El catálogo que voy a escribir ahorita es la base de datos. También pude haberla puesto aquí de un solo. Ponerle, por ejemplo, facturación. Poner punto y coma. Y después, siempre dentro de las comillas, poner, estoy usando la Integrated Security porque estoy usando la seguridad integrada, estoy usando la de, por lo tanto no necesito poner usuario password. Entonces vamos a ponerle que es true y ponemos, cerramos aquí, ponemos punto y coma. Ok, como les decía, yo estoy poniendo aquí, o sea que los de arriba no lo necesitaríamos, pero yo prefiero hacer esto, poner data source igual, aquí cerrar el primero y darle un más para agregar esta variable servidor. Entonces vamos a ponerle más la variable servidor, y ahí más continuar con el texto que se está creando aquí. Aquí cortaríamos otra vez ese texto para poner la variable base de datos más, lo que estamos haciendo es uniendo cadenas para poner en medio las variables. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para que esta quede libre, y en todo caso, si necesitáramos hacer algún cambio, lo hacemos en las variables. Esa es la única razón, para hacerlo en la variable. Digamos que ya la base de datos ya no sea facturación, y no le pusimos facturación 2, lo venimos y lo cambiamos aquí,
ya eso se tendría aquí ese cambio ya puesto aquí para no venir a tocar la cadena de conexión, sino que hacerlo a través de las variables. Esa es la única razón. Ustedes lo pueden hacer directamente aquí si quieren. Ok, ya tenemos nuestra cadena de conexión. Entonces lo primero que hacemos es vamos a utilizar una clase. Vamos a crear una variable que se llama conexión. Pero ¿de qué tipo va a ser? El tipo de datos se pone al lado izquierdo, es de tipo SQL. Esta SQL connection, si se fijan ahí aparece. Si ustedes quieren que le termine de escribir y aparezca este menú que yo y no les aparece, denle en control espaciadora y ya les aparece. El tipo SQL connection. Le estamos diciendo, esta SQL connection está dentro de este namespace. Este es un namespace que estamos nosotros utilizando. Y aquí hay una cantidad de clases, muchas clases que son utilizadas específicamente para conectarse a SQL. En este caso vamos a utilizar SQL Connection. Estamos diciendo que conexión es de tipo SQL Connection. Este puede tener cualquier nombre. Y esto es igual a qué. Aquí lo que estamos diciendo es como asígnele memoria tipo SQL Connection y mande de parámetro el que la cadena conexión para que a través de esta cadena que estamos pasando de parámetro a esta variable que estamos creando se pueda conectar a este servidor. Y la vamos a definir, si fijan, estas son privadas porque no necesitamos usarla fuera de esta clase. Esta sí vamos a necesitar, ya van a ver cómo. Esta la vamos a llamar public, porque sí va a ser pública. Ok, ya tenemos instanciado, creada nuestra, este es un objeto, yo dije variable antes, disculpen, un objeto de tipo SQL Connection. Y le estamos pasando de parámetro la cadena conexión. Ahora, ¿qué necesitamos? Vamos a necesitar algunos métodos. Vamos a utilizarlos de tipo público. Vamos a hacer un método void. Ustedes ya conocen void, eso significa que no retorna ningún tipo de dato, ningún tipo de objeto ni nada. Vamos a hacer un método conectar. O sea, este va a llevar su código acá adentro, unas instrucciones para conectarse. Vamos a crear otro método que va a ser desconectar, que de igual manera va a llevar algún código adentro. Y vamos a utilizar un método más que vamos a llamarle public void, el que va a ejecutar el procedimiento almacenado. Ok, esta manera que yo estoy utilizando de programar, ustedes van a encontrar videos o gente que programa de manera muy distinta. Cada quien tiene su estilo. Yo lo estoy haciendo de esta manera porque es la manera más simple, ya que ustedes están comenzando a aprender estas metodologías, estas estructuras o estos patrones de diseño de N capas. Entonces, lo estoy haciendo de la manera más simple. Aquí van a ver tres métodos. Este que se va a encargar de conectarse a la base de datos, este que se va a desconectar al servidor de base de datos y este que va a ejecutar el procedimiento almacenado, que los procedimientos almacenados ya están hechos en SQL Server. Recuerdan, en los videos anteriores lo hicimos, pero aquí lo vamos a construir, pero ver construido en qué clase. En la capa de lógica de negocios van a ir varios procedimientos almacenados, uno para agregar. Digamos, en la clase producto va a haber un método que va a ser agregar, un método que va a ser editar, un método que va a ser eliminar, otro que va a ser consultar. Esos métodos van a estar en las clases
de lógica de negocios, digamos en productos, en cada una de esas. Pero esta va a recibir esos parámetros y los va a mandar a la base de datos. Entonces, vamos a crear nuestro método conectar para que vean qué es lo que va a hacer. Conectar. Entonces, vamos a ponerle que si dice, abrimos paréntesis, si la conexión, recuerdan esta que hicimos aquí, el estado de esa conexión es igual, o sea que vamos a preguntarlo que si la conexión está cerrada, como hay una instrucción siempre de la que se llama connection state. Si la conexión está cerrada, perdón, aquí no es igual, aquí es punto. Si está cerrada, entonces ¿qué va a hacer? Ábrala. Connection.open. Si está cerrado, ábrala. Eso es lo que hace que se conecte, ¿verdad? Vamos a ver por qué nos está dando este errorcito aquí. Si ustedes ven esas, ya vamos a revisar por qué. Ok, ya vamos a revisar eso porque ahí tiene que abrirse, ¿verdad? Ay, creo que este lleva, vamos a ver, ahí está. Es un método. Por lo tanto, los métodos llevan los paréntesis. Ok, desconectar. ¿Qué vamos a hacer? Prácticamente lo mismo. Lo único que aquí nos vamos a preguntar que si está abierta. Si la conexión está abierta. Punto open. Entonces, ¿qué va a hacer? Cerrarla, ¿verdad? Ciérrela. Ok. Ya. Una vez cerrada, ¿qué va a hacer entonces el procedimiento de almacenado? Ya tenemos los dos métodos. Conectar y desconectar. ¿Qué va a hacer el método de ejecutar procedimiento almacenado? Lo primero que va a hacer es conectarse. O sea, llama a este método acá, conectar. De ahí, ¿qué hace? Le dice perdón. Ok, continuamos, disculpen que recibí una llamada. Ok, estamos en el método de ejecutar procedimiento almacenado. Olvidé poner algo en este método que va a recibir un parámetro. Estos, se fijan, no tienen parámetro. Este sí va a recibir un parámetro. ¿Qué parámetro va a recibir? Va a recibir un parámetro que va a ser de tipo SQL command. Y le vamos, este es el tipo de dato, es una clase. Pero tenemos que poner la variable. ¿Recuerdan antes cuando programaban en C++ que uno decía, vamos a recibir un parámetro de tipo int, le vamos a llamar número? ¿Recuerdan eso, verdad? Eso tuvieron que haber visto en C++. En este caso es muy parecido, lo único que no va a ser de tipo entero. Ahora son ya en el transcurso del tiempo ustedes van viendo lo que se llaman tipos de datos más complejos. En este caso es un tipo de datos construido por las clases de Microsoft que se llama SQL Command. Y vamos a ponerle comando. ¿Qué es un comando? ¿O qué es un SQL Command? Ese va a ser el parámetro que va a recibir. Para que tengan una idea, les voy a poner este link
donde nos explica, dice, la clase SQL command, dice, representa un procedimiento almacenado o una instrucción de entranza SQL que se ejecute en una base de datos de SQL Server. Esta clase no puede heredarse. ¿Qué significa esto? El command es como aquella clase, aquel que se crea un objeto de esa clase que va a trasladar, que va a transportar la consulta que nosotros querramos hacer a la base de datos. Él se va a encargar de llevarla a la base de datos y de que se ejecute en la base de datos. Ese es lo que hace el SQL command. En este caso creamos un objeto de tipo SQL command, por lo tanto, vamos a decirle ahora aquí, como ya se llama, comando, que es el que acabamos de crear acá, punto, ¿qué va a hacer? Entonces dice, él le está diciendo, ok, ¿cuál es mi conexión? La conexión es la que nosotros acabamos de crear arriba. ¿Cómo le pusimos a esa conexión? Aquí está, ¿ves? SQL Connection. O sea, él necesita una conexión para... Entonces se llama conexión. Ya le decimos a través de quién se va a conectar. Ok, ahora dice ejecute. Ahí están sus métodos. Execute. No query. Non query. Entonces, eso es... ¿Cuál es la consulta, ya sea una consulta SQL normal o un procedimiento almacenado que nosotros lo vamos a enviar por parámetro acá? Y después, una vez, esto ya lo ejecuta. Y una vez que ya lo ejecuta, nos desconectamos para no dejar conexiones abiertas. ¿Ok? Ya en esto tendríamos, con estas instrucciones, tendríamos creada nuestra clase de conexión. Lo interesante de esta clase de conexión, y por eso es importante ir separando, es porque ustedes esta clase de conexión en otro proyecto la pueden reutilizar y no tienen que cambiarle absolutamente, bueno, no absolutamente nada. Lo único que tendría que cambiarle es los parámetros del servidor y la base de datos, y de ahí les serviría para cualquier proyecto que ustedes puedan crear. Como les comento, este es una manera simple de hacerlo. Hay otras que van a ver que tienen una cantidad de código más porque verifican. Pueden entrar a algo que se llama el try catch para verificar si la conexión está bien, si no hubo ningún problema, si hubo un error, cuál fue el error. Todo eso se puede programar aquí. Ahorita se lo voy a dejar de esta manera simple. Ok, por este video terminamos aquí y los siguientes videos ya vamos a empezar a construir lo que es las clases en la capa lógica de negocios de cada uno de los eh, de los métodos y de las clases y los métodos. Como hemos estado trabajando en la clase, en la tabla, los procedimientos almacenados de la tabla producto, vamos a hacer primero esa, ¿verdad? La clase productos para que ejecute los métodos que llamen estos procedimientos almacenados. Bueno, nos vemos en el siguiente video.